este lugar transmitiendo la palabra del Señor. Deseo con todo mi corazón que pueda llegar a cada uno de sus hogares y que todos podamos estar atentos a lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Les amamos y qué bueno poder tener este medio para también poder estar comunicados. Que el Señor les bendiga. Les dejo con el pastor Ariel, quien va a estar entregando en esta mañana el mensaje de parte de Dios para sus vidas. El Señor les bendiga, amados hermanos. Qué gusto poder estar en contacto con usted en esta mañana y a través de este medio. Y vamos a compartir el mensaje de la palabra del Señor que estamos aquí en esta hora transmitiendo en vivo. Y dice la palabra del Señor en el Salmo 91, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, dice. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, dice. Escudo y adarga es su verdad, dice. Y estamos con este tema que estamos viviendo todo a nivel mundial, que es acerca del coronavirus y lo que está pasando en los distintos países a nivel del mundo. Y esto no debe ser algo también para nosotros como hijos de Dios, pensar que Dios está desentendido de esto, sino que Dios conoce toda esta situación y que la tiene muy conocida para Él, y que hay muchas hipótesis dentro de las hipótesis por el lugar por donde ha sido transmitido este virus, ya sea de que se escapó de un laboratorio o que fueron contaminados personas, gente. Sin embargo, quiero animarle a que nosotros entendamos que son tiempos bíblicos, son tiempos proféticos, y estos tiempos también traen como advertencias para nosotros. Y están las distintas versiones, y también está la versión por la cantidad así de animales, de cosas que no deben comerse y sin embargo se están comiendo, no se prohíben. En el libro de Levítico, en el capítulo número 11, dice la palabra del Señor acerca de los animales que se podían comer y los animales que no se podían comer. Y dentro de esos animales, dice, los que no se podían comer, por ejemplo, decía en Levítico 11:19, la cigüeña, la garza, según su especie, la uvivila y el murciélago. Y sin embargo, el murciélago es algo que se come en este país, y es más, hay un plato en una parte del país que es un plato típico ahí de ese lugar, y que se comen los murciélagos directamente vivos. Pero sea como sea, esto a Dios no nos sorprende, a Dios no lo pasa por alto, y así es como este país asiático está castigado por esta situación en la que ha estado viviendo. Imagínense que este país asiático hay una persecución muy grande contra el pueblo evangélico, contra el pueblo cristiano en aquel lugar, ya que en ese lugar es un país totalmente comunista, y una parte que es como es que se llama democrática y otra comunista. Pero en la parte comunista, imagínense que han matado muchísimos cristianos en este tiempo. También es un juicio así de parte de Dios también para esta nación, en el que nosotros tal vez no se ven esas informaciones acá, pero hay muchas cosas que se ocultan, hay muchas cosas que no se dicen. Pero nosotros como hijos de Dios, debemos apoyarnos y debemos afirmarnos en el Señor en este tiempo más que nunca, creyendo que en el Señor tiene todo poder y tiene toda gracia. Y sin embargo, China también en la profecía bíblica también aparece en la escritura. El país asiático también aparece, y aparece no con el nombre China, pero sí cuando uno empieza a investigar, por ejemplo, de dónde provienen ciertas palabras, y uno se da cuenta ahí que tiene una raíz de un presente de este tiempo. Dice la palabra, dice en el libro de Job, en el capítulo 1, en el verso número 1, dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era un hombre perfecto y recto y temeroso y apartado del mal. La tierra de Uz
según los teólogos, según los rabinos, está identificada completamente como la tierra de China, y se cree que Jod es el patriarca completamente de toda la parte, de toda la parte asiática completamente, ya sea de ahí donde se derivan, ya sea los chinos, los japoneses y todo el derivado de humanos en aquel sector. Y aparece este patriarca como un chino, así completamente. Y también está la profecía bíblica, que la profecía bíblica la encontramos en el libro de Ezequiel, en el capítulo número 30, dice la palabra del Señor, dice de esta manera, dice en el verso número 15, y derramaré mi ira sobre Sin. Y aparece en esta versión como Sin, en otra versión aparece como Shini, y en otra versión aparece textualmente como China, así aparece. Dice, y derramaré mi ira sobre Sin, fortaleza de Egipto, y exterminaré la multitud de Teba, dice, y pondré fuego en Egipto, y Sin tendrá gran dolor, y Teba será destrozada, y Memphis tendrá continua angustia. Todos estos pasajes nos habla primeramente, Sin aparece como China y la fortaleza de Egipto, pero aquí esta palabra Egipto, hermano, está hablando acerca de lo secular, está hablando acerca de lo del mundo, está hablando acerca de los sistemas, y sin embargo China es una de las fortalezas a nivel mundial en el aspecto económico. En el aspecto económico es el mayor imperialista en este momento, donde la mayoría de los países están endeudados con ello, y sin embargo esto que está pasando en China ha golpeado mucho la bolsa, ha golpeado mucho las bolsas. Y las bolsas ya sea en todo el mundo cayeron completamente, y donde China compró muchísimas acciones de países poderosos y la compró presionada. O sea que después de esta situación China se va a levantar con gran potencia se va a levantar. Pero todo esto, hermano, para que usted se dé una idea, es acerca también de un juicio de Dios sobre estas naciones. Lamentablemente es un país que la religión oficial es el budismo, ahí en ese lugar, el Confucio, en distintos lugares, y ellos, hermanos, no tienen los principios éticos que nosotros tenemos. Al no tener esto, encontramos que toda la cantidad de cosas que ellos comen, toda la cantidad de cosas que ellos son parte, cómo ellos piensan completamente, donde vemos también muchas veces cómo niñas son tiradas, son dejadas, son abandonadas completamente, y pasan personas y la ven, las pisan y no pasa nada. Verdaderamente es un tema bastante profundo lo que está pasando ahí en ese lugar. Pero sin embargo el Señor dice en este pasaje, dice, derramaré mi ira sobre Sin, fortaleza de Egipto, que es la fortaleza completamente, y pondré fuego en Egipto. Aquí está hablando acerca completamente de los sistemas, de las economías, dice. Sin tendrá gran dolor. Hoy está viviendo uno de los dolores más espantosos. Primera vez en la historia que se ve que una pandemia se extienda completamente a nivel mundial, y que abarque las provincias, que abarque los países, que abarque el país de lo más increíble que pueda llegar. Pero también nosotros vemos también que es un trato de Dios también, para que la gente se pueda volver hacia Dios, para que la gente se pueda acercar hacia Dios completamente. Y aún vemos comentarios de presidente. Ayer veía un comentario de un presidente que leía Isaías 41:10, diciendo que solamente Dios nos puede salvar. Escuchábamos en estos días al presidente decir en estos días que Dios nos ha dado una oportunidad en tiempo completamente para poder reaccionar, y estamos en las manos de Dios. Y verdaderamente nosotros estamos en las manos de Dios, y debemos confiar plenamente en las cosas ahí del Señor en medio de todo esto. Pero ¿qué tiene que ver, digamos, esto con el Salmo 91? Y tiene mucho que ver, porque el Salmo 91, mi hermano, trata completamente del Pesaj, trata de la Pascua judía.
trata de la Pascua judía, de cómo el Señor, este salmo escrito por Moisés, habla acerca de las pestes, habla acerca de las pestilencias, y no hay nadie más autorizado para poder hablar de ese tema que el mismo Moisés, que fue el que lo presenció, donde hubo, dice, peste de mosca, donde hubo pestes de rana, donde hubo pestes de úlcera, donde hubo todo tipo de peste, pero sin embargo en el pueblo de Israel no había peste. Y dice la Escritura que en el pueblo de Egipto había oscuridad, pero en el medio del pueblo de Israel dice que había luz. Y eso es algo milagroso extremadamente, que de aquel lado haya tiniebla y de este lado dice que en las casas de los israelitas había luz. ¿Por qué había luz? Porque Dios es un Dios que se mueve en casa. La primera cuarentena que nos muestra la palabra de Dios se encuentra ahí en el Pesat, se encuentra en la Pascua, donde el Señor manda a su pueblo a venir a resguardarse porque la última plaga que iba a pasar iba a ser la más fuerte de todas las que iba a haber, donde el Señor se iba a llevar al primogénito, así de los hijos de aquel lugar. La palabra del Señor dice de esta manera, si usted me acompaña ahí en el libro de Éxodo, en el capítulo número 12, dice la palabra del Señor, dice en el verso 21, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomad cordero por vuestra familia y sacrificad la Pascua. Dice, montad un manojo de hisopo y mojalo en la sangre que está en un lebrillo y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que está en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana. Dice, ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana. La primera cuarentena que lo muestra la palabra del Señor, pero fue en un momento crítico, donde el ángel de la muerte iba a pasar, y la palabra pesar, esta palabra tiene un significado también para nosotros, que nos habla también de pasar de largo, de saltar completamente, de esquivar. Nos habla de esa forma. Y dice la Escritura, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Dice, guardaréis esto por estatutos para vosotros, para vuestros hijos, para siempre, dice la palabra del Señor. O sea que el mojar en aquel entonces, mojar los dinteles de la casa con la sangre de ese cordero, iba a impedir que esta peste pudiera entrar a las casas y a los hogares, donde iba a saltar completamente el pueblo de Israel. Hermano, yo creo que nosotros debemos afirmarnos más que nunca en las cosas del Señor. Hemos sido rociados con la sangre de Cristo, hemos sido comprados con precio de sangre, dice la palabra del Señor. Dice que la sangre limpia nuestra conciencia, que hemos sido limpiados por esa sangre, hemos sido comprados, y esa sangre está sobre nuestras vidas y sobre nuestra casa. Que este tiempo en el que nosotros tal vez estamos acá en cuarentena, hermano, nosotros sea un tiempo para buscar a Dios en casa, porque Dios es un Dios que se mueve en casa, porque Dios es un Dios que va a tratar en las casas, así como trató en la casa de Abraham, y le dice al Señor a Abraham, ve y sal afuera y cuenta las estrellas del cielo, porque así será tu descendencia. Dios tratando desde la casa y moviéndose desde la casa, Dios moviéndose desde la casa también del pueblo de Egipto, ahí en esa casa donde no iba a penetrar mal, donde no iba a llegar nada, porque Dios se estaba moviendo en casa. Entonces, que este sea un tiempo para buscar ahí del Señor y acercarte a las cosas de Dios, en lo que Dios está hablando en su camino. Pero también hay una palabra muy linda que habla y que se refiere más a este tema profundamente. Es en el libro de Habacuc. En el capítulo número 3, si usted me acompaña, yo le invito a que usted lo pueda buscar ahí en la versión Dios habla hoy.
Dios habla hoy es más completa de la que nosotros tenemos, y da una traducción más concreta, sí, para nosotros. Habacuc capítulo 3, versículo número 5. Vamos a leer ahí la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor: delante de él llegan plagas terribles y detrás fiebre abrasadora. ¿Escuchó bien? Delante de él llegan plagas terribles. ¿Delante de quién? Delante del Señor. O sea que esta plaga a nosotros nos anuncia que está más cerca que nunca la venida del Señor. Es una de las plagas que está anunciando la venida así del Señor. Y atrás fiebre abrasadora, dice la Escritura. En la versión Reina Valera dice: delante de tu rostro iba mortandad y a sus pies salían, dice, carbones encendidos. Pero esta versión es mucho más completa, que dice: delante de él llegan plagas terribles. O sea, las plagas vienen delante del Señor. O sea que detrás de estas plagas viene el Señor. Gloria a Dios. Cristo viene por su pueblo. Cristo viene por sus hijos. Cristo viene por su iglesia, hermano. Cristo viene completamente. Esto es lo que nos está anunciando. Juntémonos en casa. Juntémonos en casa, porque Dios nos está preparando también nuestras vidas para acercarnos más hacia Él en este tiempo, dice. Y detrás fiebre abrasadora. Las personas que han tenido el coronavirus, dice que la plaga como llega de una forma extremadamente contagiosa, pero también dice que la fiebre es tan abrasadora, es tan fuerte lo que produce en el cuerpo de ellos, que las personas llegan a sufrir, llegan a padecer muchos dolores a nivel mundial. Y a pesar de que haya habido un avance completamente sobre esta enfermedad, donde Cuba ha sido uno de los protagonistas en poder venir y poder compartir una medicina, el interferón. El interferón es lo que está compartiendo, lo que ha comprado China a Cuba, para poder venir y salir de esta situación, poder ser sanado, mientras que Israel ya tiene la vacuna, ya tiene la cura completamente para este virus. Y la Escritura dice que Israel sería luz para las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Bendecimos al pueblo de Israel y declaramos su bendición, su protección sobre ellos, que el Señor los bendiga y los guarde completamente en aquel lugar. En el libro de Lucas, hermano, en el capítulo 21, en el verso número 11, nos habla la palabra del Señor también a nosotros, y nos habla también respecto a estos temas que nosotros estamos viviendo hoy en día. Dice Lucas 21:11, si usted me acompaña a poder leerlo ahí, dice de esta manera, dice: y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares habrá hambre y pestilencia. Esta palabra pestilencia en el griego nos habla de virus, en el griego nos habla completamente de plagas, nos habla. Y sin embargo, nosotros estamos conociendo, hermano, una sola plaga, que es el coronavirus. Pero a China, hermano, lo han invadido no solamente esa plaga, lo ha invadido completamente una plaga de langosta. También ha sido una invasión que ellos han tenido también dentro de estas plagas que han llegado sobre ellos. Y le han devorado, pero muchísimas hectáreas, muchísimas cosas. Y verdaderamente la información que sale por vía de internet, por distintos lugares, es tan selectiva y es tan poca, y por ahí no es formadora, no es una información formadora, porque no tiene una clasificación específica, así completamente como información. Pero sin embargo nosotros, podemos estar, hermanos, proyectándonos y descansando en la palabra del Señor y confiando en lo que Dios dice en ella, hermano, acerca de nosotros. Que este tiempo sea un tiempo de cuarentena para que nosotros podamos descansar y ponernos en las manos del Señor, confiar en que Dios toma control de nuestras vidas, toma control de todo lo que nos pasa. Y está relacionado esta palabra, hermano, con el Salmo 91. El que lo escribió, como le decía recién, fue Moisés. Y Moisés, al escribirlo, él está poniendo su confianza en el Dios Altísimo, poniendo su confianza en el Señor, en el que guarda a su pueblo.
Y dice la palabra del Señor: el que habita al abrigo del Altísimo morará sobre la sombra del Omnipotente. La palabra omnipotente acá quiere decir Shaddai. Y en el hebreo esta palabra quiere decir el guardián de las puertas de Israel, quiere decir esta palabra. Hay alguien que guarda a Israel. Y el que guarda a Israel es el que guarda a la iglesia, el que guarda a su pueblo. Hay alguien que lo está protegiendo completamente. Entonces, cuando Moisés transmite esto completamente, él lo está transmitiendo por la vivencia que él ha tenido en las plagas, por lo que él ha pasado. Y dice la Escritura: el que habita al abrigo del Altísimo. No dice el que anduvo, no dice el que pasó, sino el que habita. Hermano, es tiempo de habitar. Es tiempo de habitar en la presencia de Dios. Es tiempo de habitar en las cosas, en las profundidades de Dios. ¿Cómo yo voy a habitar? Metiéndome en la Escritura, metiéndome en la palabra del Señor, volviéndome a esos principios. Que ningún deleite temporal, que ninguna situación externa te saque de los principios, de los que Dios tiene preparado ahí para tu vida, en lo que el Señor a ti te quiere bendecir y cómo Dios quiere trabajar ahí en tu vida. Que esto sea un tiempo para que tú te vuelvas a Dios, para que te acerques completamente a su presencia. Hermano, que este sea un tiempo para que nosotros pongamos toda nuestra confianza en el Todopoderoso, en el gran Yo Soy. Y si nosotros leemos, dice la Escritura, dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Él es un castillo que te puede guardar, que te puede proteger, que te puede librar, que puede estar contigo en todas las situaciones en las que tú estés viviendo. Y para nosotros entender esto, comprender, dice: mi Dios, ¿en quién confiarás? Dice: Él te librará, dice, del lazo del cazador y de la peste destructora. El único que nos puede guardar y nos puede librar es el Señor. La Biblia dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. No sé cuántas aflicciones nos faltan, no sé, pero estoy seguro de algo, hermano. Estoy seguro de que de todas ellas nos va a librar el Señor. Nos va a librar completamente. Y dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Escudo y adarga es su verdad, es su palabra, es el escudo. Es algo que te permite poder estar protegido y guardado. Es tiempo de sumergirnos en las profundidades de la palabra del Señor, en nuestra casa, en nuestra vida. No haga otra cosa. Comparta palabra. Tómese el tiempo para compartir palabra en su casa y en su familia. Dice: no temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. El que miraba todas estas cosas y el que las enfrentaba era Moisés. Y él podía decir con toda autoridad que no podía temer. Era algo increíble, hermano. Había piojos por todos lados, pero no había en el pueblo de Israel. Había rana, hermano, por todos lados, pero no había en el pueblo de Israel. Había úlceras por todos lados, pero en los animales del pueblo de Israel no había ni una, hermano. Que el Señor a nosotros nos ayude y aumente nuestra fe en medio de este tiempo, en medio de que la gente tal vez se está disparando para distintos lados, con gran preocupación completamente. Pero, hermano, nosotros debemos entender. Imagínense, ellos no tenían ray, pero sin embargo a ellos no se les acercaba una mosca a su casa, porque la plaga de la mosca no podía tocarlos a ellos, no podía llegar hacia su vida, hermano. Imagínense la plaga del granizo, la plaga del ganado, cayendo granizo por un lado y no le cae uno a ellos, no le cae uno a ellos, y sin embargo cayendo del otro lado, cayendo en otros lados completamente. La plaga, hermano, de langosta, devoraron todo, quedó en crisis, quedó en quiebra. Y sin embargo el pueblo de Israel estaba en pie y estaba fortalecido. Faraón le dijo al pueblo, dice: vayan ustedes nada más, vayan ustedes nada más, que se queden los viejos, que se queden los niños y los animales. Moisés dijo: no, vamos a llevar nuestros viejos, vamos a llevar también nuestros niños y vamos a llevar también nuestro ganado. No te dejaremos ni uña ni pezuña.
No le deje nada al enemigo, porque cuando usted le deja una uña, el enemigo se toma una pezuña. En este tiempo, hermano, donde se han escuchado las noticias que están desconectando a las personas mayores, en Italia, en Europa, en distintos países, porque ya no hay medicina para ellos, están siendo selectivos por lo que está pasando. La Biblia dice de esta manera: delante de las canas te levantarás y las honrarás, dice yo, y si tendrás temor, yo, Jehová. El no honrar, el no respetar, el no volvernos a los principios, el no hacerle caso a Dios, de comer lo que Dios nos ha dicho, de beber lo que Dios nos ha dicho, ha traído estas consecuencias. Pero la Escritura, seguimos compartiendo, el Salmo 91 dice: ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, dice. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa del ungido, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Que el Señor haga Pascua en estos días, en tu casa, en tu vida. Que esta promesa se haga realidad completamente. Que el Señor haga Pascua, que el Señor haga Pascua en nosotros y pase por alto todas estas situaciones. Pero fíjese un detalle más que le muestro ahí en la palabra. Dice, subraye la palabra habita, morada, subraye la palabra castillo, subraye la palabra también aquí en este lugar, dice habitación. Subraye esta palabra, está hablando de casa. ¿Por qué está hablando de casa? Porque ellos estaban en cuarentena, porque Moisés se está acordando de eso, se está acordando. Que esta cuarentena no sea para acercarnos a Dios, que esta cuarentena no sea para volvernos a Dios y apoyarnos completamente en los principios del Señor. Hermano, y hay una lucha espiritual. Y esta lucha espiritual nosotros debemos entender que hay ángeles batallando contra demonios completamente. Dice, pues a sus ángeles mandarán acerca de ti que te guarden en todos los caminos. Y en las manos te llevarán para que tus pies no tropiece en piedra. Dice, sobre el león y en las pisarás, dice. Pisarás, dice, y hollarás el cachorro del león y el dragón. Por cuanto en mí han puesto su amor, dice la Escritura, yo también los libraré y le pondré en alto, porque han conocido mi nombre. Dice, por cuanto en mí han puesto su amor. Es tiempo de poner su corazón en amar a Dios con toda su mente, con toda su fuerza, con toda su alma, con todo su corazón, que usted pueda estar amando a Dios. Esta promesa dice, por cuanto en mí han puesto su amor, yo también, dice, los libraré, les pondré en alto, por cuanto han conocido mi nombre. Me invocarán y yo les responderé, y con él estaré yo en la angustia, dice, con él estaré yo en la angustia. Contigo va a estar el Señor en la angustia, en la dificultad, en la crisis que vos estés pasando. El Señor va a estar ahí contigo. Dedica tiempo para pasar con tu Señor. Dedica tiempo para pasar con tu familia. Aprovecha el momento para hacer lo que no habías hecho. Hazlo en tu casa, dice. Los saciaré de larga vida y le mostraré la salvación. Que este sea un tiempo, mi hermano, para que te acerques al Señor, para que te vuelvas del todo tu corazón hacia Dios y puedas ver lo que Dios está haciendo. Hermano, están contando también que la gente en China se está sanando. Pero lo más increíble, en un gobierno donde persigue a los evangélicos, donde persigue a los hijos de Dios, Dios está haciendo milagro, hermano, en la casa de Dios. Dice que la gente que va a la iglesia son sanadas. Son sanadas. ¿Cómo puede ser que lo que están echando es lo que está trayendo la sanidad? Hermano, Dios se mueve en casa y Dios se va a mover en tu casa. Que estos días sea un tiempo para que veas la gloria del Señor en tu vida y en tu familia.
Que el Señor te bendiga en esta mañana, te acompañe. Quien te saluda, el pastor Ariel Vargas, y te desea las más ricas bendiciones de Dios sobre tu vida. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias por estar aquí con nosotros y seguimos clamando, seguimos buscando. Recuerden que los pastores podemos salir, que los pastores hay un decreto que nos permiten poder andar por las calles haciendo servicios completamente. Lo que usted necesite, por favor, háganos llegar. Nosotros estaremos visitándole, estaré acercándome, orando por ustedes, compartiendo una palabra. El Señor les bendiga, mis amados hermanos, en la distancia. Quien les saluda el pastor Ariel Vargas y le manda un abrazo, transmitiendo desde aquí, de mi casa. Muchas bendiciones.